Por otro lado, vamos a volver a tocar un tema que ha sido recurrente durante muchos años en nuestro programa. Desde hace varios años atrás hemos ido haciendo seguimiento a las acciones del colectivo socioambiental de Cochabamba respecto a la recuperación que se ha hecho de un terreno de mucho valor inmobiliario. Se calcula que ese terreno, que es de más de una hectárea, pues está evaluado en alrededor de 8 millones de dólares y está ubicado en la parte posterior del Templo Mormón, ahí en la zona de Aranjuez, y también en la parte posterior sur del Colegio Federico Froibel. Es ahí donde un terreno que fue inicialmente cedido a raíz de la venta de esos terrenos para esas instituciones fue parte de la cesión que corresponde cada vez que un ciudadano urbaniza sus propiedades en beneficio del municipio. En ese terreno se siguió manteniendo una planta de tratamiento de postes para alumbrado público. Esa planta funcionó durante varios años, más o menos desde el 2011. Funcionó una planta de tratamiento de manera absolutamente clandestina. Y lo que se pretendió hacer es que ese terreno, que ya debió haber sido habilitado para que el municipio pueda iniciar un proyecto de área verde ahí, pues no podía hacerlo porque el dueño de esa planta y del terreno pues no despejaba el área y más bien seguía produciendo estos postes. Estos postes están infestados, se les procesa para inyectarles un componente que tiene los metales y los tóxicos más poderosos que conoce el hombre, porque tienen la función de repeler insectos, para que los insectos no se acerquen a los postes y pues los carcoman. Entonces, utilizando una metodología de hornos con alto nivel calórico, se inyectaba este componente a los postes y se los habilitaba para el alumbrado público, particularmente en las provincias. Funcionó hasta el 2016 esta planta, a pocos metros del Colegio Federico Froibel. Aquí ya empieza lo macabro de esta historia, porque durante todo el proceso de funcionamiento de esta planta, los niños del Colegio Federico Froibel fueron afectados en su salud, ya que este componente estaba almacenado en un silo de cierta envergadura, pero que ni siquiera estaba adecuadamente aislado. Cuando nosotros hicimos una incursión clandestina en aquellos años y pudimos mostrar lo que allí sucedía, pues descubrimos que ni siquiera el silo estaba ni siquiera tapado, estaba al aire libre. Y todo ese componente, toda esa manipulación de este tóxico ha ido afectando durante muchos años a los niños del Colegio Federico Froibel mientras funcionaba la planta. Cuando denunciamos el funcionamiento ilegal de esa planta, tanto por su total clandestinidad, falta de cualquier tipo de documentación que le permita funcionar desde el municipio o desde la normativa ambiental, pues se determinó a raíz de nuestras denuncias y a las autoridades de la gobernación, bajo amenaza de ser procesadas, logramos que esta planta sea desmantelada. Lamentablemente, ese proceso de desmantelamiento y traslado se dio también de una manera totalmente irregular, porque no se hizo ninguna certificación de los procedimientos que de ahí se siguieron para desmantelar la planta, que obviamente esa manipulación de esa gran cantidad de tóxicos ha debido ser verdaderamente nociva para todo el entorno, no solo
para los niños del Freubel, pero que lo hicieron clandestinamente sin la supervisión de la gobernación, en aquel momento altamente permeabilizada por la corrupción en la gestión del anterior prefecto, o perdón, gobernador. Estamos en ese momento también hemos procedido a recuperar el terreno, porque ese terreno era un terreno que se cedió al municipio, pero que el municipio también, en la anterior gestión de Castellanos, estaba a punto de perder. Estaba a punto de perder porque se interpuso una argucia jurídica para que el que cedió el terreno vuelva a ser dueño del mismo a través de la anulación de ese proceso de cesión que es legal. Estaba por perder por argucias jurídicas y denunciamos esta situación a la Procuraduría General de la República, quien intervino sorprendentemente con gran eficiencia y advirtió a la gestión de Castellanos de posibles procesos si es que se perdía ese terreno. Se logró revertir la situación y ese terreno se ha consolidado en favor de la sociedad, en favor del municipio. Ahora bien, ¿qué había que hacer ahí? Había que reparar el daño que se había causado a todo el suelo y el subsuelo y las napas freáticas contaminadas por todo este componente altamente tóxico que se utilizaba. Para los postes, estamos hace 3 años batallando para que eso suceda, porque el municipio finalmente aceptó esta resolución de la gobernación de que ese pasivo ambiental que dejó la planta Matraposte, esa contaminación que quedó, debiera ser ahora reparada por quien es dueño, que es el municipio. El municipio no lo hizo durante años, tuvimos duras batallas para que lo haga, y ahora lamentablemente, luego de que el municipio, logramos que el municipio por lo menos haga un análisis de estudio de suelo para justificar lo que nosotros pedíamos, pues detectó que a través de un estudio los suelos verdaderamente estaban altamente contaminando, no solamente el suelo, para la redundancia, sino fundamentalmente la atmósfera que respiran los niños del Freubel, porque estas tierras, con los vientos, pues las partículas de este componente, juntamente con el polvo, iban y son respiradas por estos niños. Aquí otro paréntesis, es verdaderamente inaudito cómo el Colegio Federico Freubel, sus directivos, debo decir, porque hay madres muy preocupadas, hay padres de familia que nos han llamado al programa y a través del Face nos han contactado, muy preocupados por lo que está pasando. Y aquí es donde nos sorprende cómo la directiva de este colegio ha negado totalmente que esos suelos estuviesen contaminados. Dicen haber hecho su propio estudio, que una empresa orureña, vaya a saber uno qué empresa será esa, ¿no es cierto?, ha hecho un estudio sobre cuáles son los niveles de plomo que tiene el suelo que se ha contaminado. Se ha detectado bajos niveles de plomo, se ha detectado plomo, pero bajos niveles, pero es que este componente, este compuesto que se ha utilizado, no solamente tiene plomo, tiene arsénico, tiene zinc, tiene cloruro de sodio, tiene una serie de elementos que ni siquiera se han analizado por estos señores que ahora dicen y tratan de tranquilizar a los padres diciéndoles que no son suelos contaminados. Cuando existe en realidad un estudio que determina claramente que estos suelos están contaminados y que es el que utiliza el municipio, el que realiza, manda a hacer el municipio y utiliza para justificar la licitación a una empresa para que remueva toda esta tierra y la traslade a un destino final donde podrá ser aislada, porque como está, es altamente nociva para el ser humano. Entonces, no entendemos cómo no pueden priorizar el tema de la salud
los señores del Colegio Froibel y traten de ocultar. Hay alguna razón. En algún momento nos enteramos de que este señor Jaime Jiménez, dueño de la planta Matraposte, ustedes habrán escuchado también dueño de Cablebol o el Banco de la Paz, por los cuales tiene tremendos procesos penales de todo tipo. Este señor Jaime Jiménez les ofreció vender a un precio muy conveniente al Colegio Froibel parte de este terreno que le pertenecía al municipio y poder agrandar el negocio que tienen, o la empresa educativa que tienen a manera de cooperativa algunas personas en ese colegio. Hay intereses económicos detrás de esto. Lamentablemente hay personas que priorizan el interés económico por encima de la salud hasta de sus propios niños. Y esa es la realidad con la que tenemos que enfrentarnos. Muchas veces nosotros desde aquí develamos, denunciamos, luchamos contra la negligencia de las autoridades, pero a veces también nos convencemos de que la negligencia y la irresponsabilidad va más allá de las instituciones y está en la base misma de nuestra sociedad. Este es uno de sus casos más emblemáticos. Por eso es que luego de que se ha iniciado esta labor por parte del municipio de remover esta tierra, han empezado a surgir recién y se han empezado a enterar algunos de los padres de familia de qué es lo que estaba sucediendo y qué trabajo se iba a hacer y por qué se lo estaba haciendo. Muchos no sabían siquiera que había contaminación, que sus niños estaban siendo contaminados, pese a que nosotros hemos en reiteradas oportunidades hecho pública y además hemos incluso visitado el Colegio Froibel para hablar con sus personeros y nunca se nos hizo caso. El municipio ha reservado 700.000 bolivianos para remover la tierra. La verdad es que a mí me ha sorprendido la enorme cantidad de dinero que se va a utilizar para esto. En todo caso, me parece que si se justifica por la salud de los niños, bienvenido sea el presupuesto. Pero no se puede destinar 700.000 bolivianos sin tener un respaldo clarísimo de que uno está haciendo un trabajo necesario. ¿Cómo es posible que los señores del Colegio Froibel les digan a sus afiliados de la cooperativa Froibel, ¿no?, que no está contaminado si el municipio está gastando 700.000 bolivianos para remover esa tierra? Es realmente un asunto de un elemental sentido de responsabilidad, pero además sentido común. Por eso es que se han iniciado obras, se ha adjudicado de una manera como todo, ¿no? Donde haya alguna oportunidad, algunos no la pierden. Se ha adjudicado y se lo ha hecho absolutamente sin ningún tipo de compulsa pública. Ni siquiera se ha publicado, no sabemos a quién se le ha otorgado esta responsabilidad, porque el día lunes se nos ha llamado y se nos ha dicho, bueno, nos han llamado y nos han dicho que estaban removiendo tierras, estaban haciendo trabajos. Grande ha sido nuestra sorpresa al ver que no estaba maquinaria, sino que simplemente, por razones que no entendemos, un grupo no sabemos si son señoras del plan o de alguna brigada de obras públicas, estaba con pico y pala removiendo la parte superficial, que es la más contaminada, y haciendo elevar toda esta toxicidad en la atmósfera, en el aire que respiran estos niños. Y además ni siquiera los trabajadores con ningún tipo de protección. Cuando yo visitaba en algún momento este lugar, hace algunos años, incluso nos hacía lagrimear los ojos por lo fuerte que es, y que ahora está obviamente más menguada, pero todavía presente, con mucha peligrosidad. Se ha empezado de esa manera una obra que no sabemos cómo va a continuar, no se ha tomado ningún recaudo. Los padres de familia del Colegio Froibel no están mandando a algunos de ellos, a sus niños, al colegio. La respuesta de su comité de administración es verdaderamente irresponsable. Se ha mandado una nota
diciendo de que no hay ningún problema, cosa que es, y eso yo les advierto, es absolutamente mentira. Es falso lo que está diciendo el Freubel y es falso lo que está diciendo el señor Ramiro Guillén, quien es extraño, dice que sí, no hay mucho peligro, pero está gastando, o sea, sí, 700.000 bolivianos para hacer algo que no es necesario. Es que nos creen verdaderamente tontos. Por eso es que en esta oportunidad vamos a recordar un poco de lo que pasaba en aquel entonces, para que ustedes recuerden cómo se ha ido dando algo de este proceso al respecto de la planta Exmatra, de la cual, este programa va a ser parte central. Digamos, de raspaje que se hizo del nivelado, puedo mostrarles que ha llegado hasta aquí las partículas del ácido nitrocuproso, creo que se llama. Nivelado todo esto, bueno, entonces el sector más contaminado entonces es ahí. pero se ha removido esa piedra, claro, pero se ha esparcido y eso sí, quería mostrarles esta parte. Este, por ejemplo, más o menos tiene la coloración. Hemos estado hace una semana y no estoy dando más, pero es importante venir aquí porque pedazos, este lado es una propiedad privada, ¿no es cierto? Aquí hay otro que son propiedades privadas. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es indicar que no se puede aprobar tampoco ningún tipo de acción sobre estas propiedades, innovación en estas propiedades privadas, porque también están contaminadas. Muchos de esos postes aquí había una especie de terraplenes hechos también de madera, en los que se hacía orear, luego de sacarlos del horno y haberles inyectado esta sustancia, se los extendía en toda esta zona donde había una infraestructura de maderas para que estén a cierta altura y se aireen, ¿no? Y se sequen. Entonces eso es donde más ha seguramente afectado el suelo, en toda esta zona donde está el señor allá. Y bueno, eso se ha desmontado, pero sigue con cemento, sigue con todo lo que esa planta clandestina que nunca tuvo, no solamente ficha ambiental, sino ni siquiera tenía un permiso de funcionamiento municipal. No tenía ni siquiera un permiso de funcionamiento municipal. Era absolutamente clandestino. Y esa infraestructura obviamente tiene que ser removida, que es la base del piso. Aquí estaba emplazado, ¿no? Y aquí estaba emplazado todo el horno y el silo, ¿no? Tanque de almacenamiento. El autoclave. Entonces cuando el municipio, cuando conoció sobre la decisión de la Corte Suprema de favorecer al municipio con el derecho propietario del terreno, a los 2 días vino maquinaria del municipio y terminó este lugar antes de que se termine de mitigar los daños causados y hizo estos promontorios, ¿no? Hizo una nivelación, removió la base de los hornos y del silo y aquí están acumulados, Nos encontramos justo en el centro de lo que es este terreno denominado Exmatra. El terreno Exmatra se constituye en un terreno municipal luego de una larga batalla por recuperarlo de manos de quien en su momento fue dueño de toda la zona, pero que al venderle estos terrenos al Colegio Federico Freubel, a otros particulares y al Templo de los Mormones, pues debió haber consolidado este terreno en favor del municipio y la comunidad.
intentó no hacerlo, intentó quedarse con este terreno que debió haber sido el resultado de la cesión, y contra esa intención el COSAC, el Colectivo Socioambiental de Cochabamba, hizo una denuncia, hizo una demanda, y luego de 3 años de mucho peregrinar en el municipio, pues logramos recuperar este terreno para la comunidad. Ahora, estamos en esta área que ya ha sido removida y que gran parte de sus suelos están contaminados en función a que en este terreno, que pretendió ser nuevamente enajenado en favor de un particular, funcionaba una planta de tratamiento de postes con un tóxico que se insertaba en estos postes de madera para repeler a los insectos. Un tóxico de altísimos niveles de contaminación y de peligrosidad para la salud humana, pero que lamentablemente fueron usados durante años aquí en toda esta área que colinda con el patio del Colegio Federico Froibel, donde en este momento ustedes escucharán, están siempre los niños jugando. Toda esta área fue durante años acumulando esa contaminación en los suelos del esparcimiento de este componente que se inyectaba a los postes y que iba derramándose en la tierra, y de esa manera contaminaba el suelo y las napas freáticas de toda esta área, que también es de alta recarga acuífera por la proximidad de una torrentera que existe hacia el lado este. Hemos encontrado que luego de haber también gestionado una inversión en la remoción de estos suelos para hacer que estos no sigan contaminando, sobre todo la atmósfera en tiempos de vientos, que se va esparciendo, y este veneno va siendo asimilado, lo ha venido haciendo desde hace muchos años por los pulmones de los niños del Colegio Federico Froibel. Tenía que la alcaldía licitar un trabajo de cierta envergadura en función a remover estos suelos y depositarlos en un destino en el que ya no causen los daños que están causando aquí. Hay remoción de suelos, no se ha previsto, es decir, aparentemente ya se ha adjudicado a alguna empresa este trabajo, se han removido los suelos. Se lo ha hecho sin ninguna previsión, se lo ha hecho sin ninguna advertencia a el Colegio Federico Froibel. Aquí se ha trabajado, se han elevado de manera importante, de manera extensiva, estas partículas altamente contaminadas. No se ha hecho que los niños por lo menos no asistan a este evento en el momento en que se realizaba el trabajo, para que no sufran algún tipo de daño, particularmente pulmonar, y de su sistema sanguíneo, porque el tóxico es uno de los tóxicos más peligrosos que conoce el ser humano, porque es contra insectos. Y bueno, lamentablemente debemos decir también que el Colegio Federico Froibel nunca se preocupó por esta situación que ha funcionado. Ahora hay algunos padres de familia que están reaccionando, que nos están llamando a granizo blanco, que sabemos de los trabajos que se están realizando aquí. Bueno, lo que sabemos es que estos suelos debieron haber sido removidos en su momento, debieron haber sido removidos cuando estaban en vacaciones hace un par de semanas atrás. Por toda la burocracia, me imagino, en el municipio no se lo ha hecho de esa manera. Se está trabajando, los niños por lo menos se debieran estar utilizando barbijos, y esto es, como siempre, una especie de mal que se genera para subsanar un mal que era el de la permanente contaminación de estos suelos y de la atmósfera
por ende, que aspiran los niños del Colegio Federico Froebel. Ahora se está intentando remover estos suelos, pero se lo está haciendo de la peor manera, técnicamente de la menor manera, porque se está levantando todo el polvo con la maquinaria, y si el envenenamiento de los niños era lento y sostenido durante años, en este momento está siendo intensivo por una falta de previsión total por parte de la alcaldía y de la subalcaldía, por un lado, y sobre todo por el no prever y coordinar con las instituciones, iglesias, colegios que están alrededor, y mucho menos con los vecinos. Eso es cuanto tenemos que informar en este momento. Tenemos esta denuncia, no hemos evidenciado el día de hoy esos trabajos, pero está claro que ya ha habido, como ustedes verán en imágenes, una importante remoción de suelo que obviamente ha levantado estos tóxicos a la atmósfera. En algún momento se nos dijo, uno de los padres de familia nos comentó que hubo un grupo de personas ya trabajando aquí. Ni siquiera las personas que han trabajado aquí removiendo estos suelos han utilizado ningún tipo de protección, y realmente nos parece o sea, realmente insólito, una barbaridad, y es así lamentablemente como nos desempeñamos en Bolivia en estos temas ambientales y de salud, y que luego tienen trágicas consecuencias que no las paga nadie, sino la víctima, en un proceso largo que luego termina con enfermedades que llenan nuestros hospitales.